Colombia vive un momento que podría marcar un antes y un después en su historia política. Tras conocerse los resultados electorales, una de las voces más influyentes de la oposición, María Fernanda Cabal, habló sobre lo que considera el inicio de una nueva etapa para el país y lanzó fuertes reflexiones sobre los desafíos que enfrenta la democracia colombiana. Durante una entrevista en La Hora de la Verdad, la exsenadora destacó que la jornada electoral representa mucho más que una simple victoria en las urnas. Según sus palabras, el resultado refleja el deseo de millones de colombianos de recuperar la seguridad, fortalecer las instituciones y abrir un nuevo rumbo para la nación. Pero además, hizo referencia a temas que han generado debate durante los últimos años: la influencia de grupos criminales en algunas regiones, el papel de organizaciones internacionales en los procesos políticos y la necesidad de analizar con profundidad el comportamiento electoral en los territorios más golpeados por la violencia y el narcotráfico. Cabal también habló sobre el futuro político del país, las posibilidades de construcción de nuevas alianzas internacionales y el papel que podrían desempeñar distintos líderes en la etapa que comienza. Sus declaraciones ya están provocando reacciones y abren un debate que apenas empieza. ¿Qué fue exactamente lo que dijo María Fernanda Cabal? ¿Por qué sus palabras están generando tanta atención? Quédense hasta el final porque vamos a analizar los puntos más importantes de esta entrevista y lo que podrían significar para el futuro de Colombia. Buenos días, Demar, buenos días, doctor Londoño, y a toda la audiencia. Hoy tenemos que celebrar una fecha que va a quedar para la historia, porque todo lo que hemos sufrido valió la pena. Hoy Colombia inicia un nuevo rumbo en la vida política y en la libertad y en las posibilidades de construcción de patria y de sentido de nación. Una de las pocas personas en este país, senadora María Fernanda, que maneja muy bien el tema de comunismo, socialismo, cómo permean las elecciones, es usted. Y usted denunció hace un día, 2 días, empezó a denunciar cómo de la Internacional Progresista y el comunismo internacional había puesto veedores internacionales en Colombia. ¿Qué es lo que usted encontró en esa jornada previa al proceso electoral colombiano? Demar, eso lo aprendimos ya hace un tiempo de la mano de Alejandro Peña Esclusa y de otros amigos que han tenido la precaución de seguir de cerca el perfil de los agitadores internacionales promovidos precisamente por la Internacional Progresista, que hoy es la que ocupa el espacio de lo que era la Internacional Socialista. Hoy se les quedaron con las banderas. ¿Por qué? Porque recordemos que la Internacional Progresista es la organización ya conformada por distintos estados que viene de la organización del Grupo de Puebla, que eran los expresidentes y presidentes casi todos convictos del Foro de Sao Paulo, y a su vez esa organización venía del Foro de Sao Paulo, que es la estrategia de Lula y Castro para, a través de ONGs, poder tener pies y manos en todas las fronteras de América Latina y obviamente conectarse con España, pues que esas redes son las que alimentan a los socialistas en Europa y el socialismo del siglo XXI que destrozó América Latina. Entonces, tener en cuenta estos perfiles es demasiado importante. De hecho, quiero que lo hagamos de forma más consistente y hagamos una página de Mar en Escuela Libertad para que el mundo sepa quiénes son estos diablitos que, además de agitadores, después empiezan a transmitir información falsa. Clave, doctor Fernando. Doctor Fernando, por favor, usted, su pregunta. Bueno, yo quiero que conversemos un tema, doctora María Fernanda, que a mí me tiene supremamente inquieto, intelectualmente inquieto. Usted sabe que están juzgando en España a Rodríguez Zapatero, el expresidente español que resolvió hacer causa con los bandidos de Venezuela que arruinaron a Venezuela. Pues le hicieron una investigación en su casa y en su caja fuerte encontraron joyas que valen mucho más de $1 millón. Preguntado el presidente español actual, el señor Sánchez, preguntado por ello, dijo: todos los presidentes recibimos presentes. Todos los presidentes recibimos presentes. Eso no es decir que para él todos los presidentes a los que él se refiere son corruptos. Se pueden recibir joyas
por ese valor, por valor superior a $1.000.000. Esto me parece un acontecimiento absolutamente escandaloso. A usted, María Fernanda. Doctor Londoño, es la relativización de la conducta moral y el ejemplo perfecto de cómo todo ello lo explican como si fuera normal la conducta. Así es como terminan socavando las bases fundamentales de lo que tiene que ser el cimiento de una sociedad. Si a usted le van a dar un regalo de ese valor, pues bastante sospechoso, pero no se olvide que a Lula da Silva también le hicieron un allanamiento hace unos 9 años y todos los regalos que eran para la presidencia del Brasil se los llevó y los escondió en el búnker de su casa. Y hoy Lula está muerto de la risa porque el Poder Judicial de Brasil es totalmente cooptado por los mismos bandidos del socialismo del siglo XXI, amigos de Pedro Sánchez, amigos de Zapatero, porque ellos son una banda, doctor Londoño, son una banda criminal transnacional que con el discurso de los pobres remodelado, con el comunismo ya teñido de otros colores, se quedaron con América Latina y la arruinaron. Durante la entrevista, María Fernanda Cabal hizo referencia a varios líderes, organizaciones y corrientes ideológicas que, según su visión, han tenido una profunda influencia en América Latina durante las últimas décadas. Más allá de nombres específicos, lo que plantea es una discusión sobre cómo ciertos proyectos políticos han impactado la región y cuáles han sido sus consecuencias. Según Cabal, uno de los principales problemas ha sido la consolidación de redes políticas internacionales que han promovido modelos de gobierno basados en una fuerte intervención estatal, debilitando la independencia de las instituciones y concentrando cada vez más poder en los gobiernos de turno. En varios países, estos procesos estuvieron acompañados por reformas que redujeron los controles democráticos y aumentaron la polarización política. Otro aspecto señalado es el deterioro de la seguridad. En distintas naciones de América Latina, organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas lograron expandir su influencia aprovechando la debilidad institucional. Esto generó regiones enteras donde el Estado perdió capacidad de control y donde millones de ciudadanos quedaron expuestos a la violencia y la intimidación. También se mencionan las consecuencias económicas. Durante años, algunos gobiernos impulsaron políticas de gasto público creciente, endeudamiento y controles sobre distintos sectores productivos. En varios casos, los resultados fueron inflación, pérdida de inversión, aumento del desempleo y una creciente dependencia de subsidios estatales. A esto se suma un fenómeno que ha marcado a la región: la migración masiva. Millones de latinoamericanos abandonaron sus países buscando oportunidades, seguridad y estabilidad económica en otras naciones, convirtiéndose en uno de los movimientos poblacionales más grandes de la historia reciente del continente. Para Cabal, el balance de estas décadas debe analizarse con profundidad, observando indicadores de seguridad, crecimiento económico, calidad institucional y bienestar ciudadano. Su llamado es a no olvidar las lecciones del pasado y a evaluar críticamente las decisiones políticas que han moldeado el presente de América Latina. El desastre de lo que hicieron aquí, tampoco hemos sacado el tiempo de medirlo en miseria, en exilio y en muerte. Nada más mire nuestro país vecino cómo se debate el presidente Noboa para recuperarlo, cómo Rafael Correa entregó todas las rutas y amnistió 3.000 narcotraficantes y algunos los volvió diputados, también socio de Rodríguez Zapatero. Es que aquí la ventaja es que llegó Trump a la presidencia de Estados Unidos y no un mamerto demócrata, complaciente, donde privilegian es el niñito si tiene confusión de identidad de género. Esa es la política pública, el transgenerismo, y no el riesgo de Irán acumulando todo el enriquecimiento de uranio para después acabar con el mundo. Creo que nos salvamos, doctor Londoño. Y Rodríguez Zapatero, que he visto toda clase de memes disfrazado como la reina Isabel de Inglaterra, tendrá que pagar por bandido, porque ese era mucho más comunista que el mismo Chávez. Ese viene de ser amigo de Fidel Castro de tiempo atrás. Deberíamos buscar, Demar, una carta que le escribió, era una carta en su momento inédita que se le atribuyeron a él, prácticamente una oda
de admiración a Fidel Castro. Todo se les va a destapar, todas sus relaciones macabras y toda su mentira. Y además él termina con esto porque lo sacaron en todos los medios diciendo, los socialistas tenemos poco, pero damos mucho. Ahora el fenómeno en Colombia, senadora María Fernanda, muy difícil. Del fusil que usted advirtió desde el primer momento en este proceso electoral. Usted habló del departamento del Chocó, habló del Cauca, habló del Valle, del Putumayo, del Caquetá, donde el narcotráfico en todo ese Pacífico colombiano es el que impera igual que la minería ilegal y es donde, vaya sorpresa, el señor Cepeda saca más de 3 millones de votos. Usted recuerda toda la escandalera hace un tiempo con el tema de la parapolítica, el voto fusil de los paras, todo el ruido de Claudia López. ¿Por qué tanto silencio cuando es la narcoguerrilla? Que además hoy tiene toda una metamorfosis, ¿no? Una mezcla de grupos que se vuelven tipo cartel mexicano, entre para guerrillero, como los Comandos Frontera. ¿Por qué tanto silencio en los medios de comunicación que fueron implacables, destapando el voto constreñido por el paramilitarismo que benefició a ciertos políticos en las regiones? Eso también es digno de estudio. ¿Qué pasa en Nariño? ¿Qué pasa en el Cauca? ¿Qué pasó, por ejemplo, en el Chocó? ¿Qué pasa en esas poblaciones donde la gente no es libre? En el Putumayo, en el Guaviare. ¿Dónde está la comunidad internacional levantando su voz? Mudos, ¿no es cierto? Porque esa manía de mirar por un solo ojo la hemos soportado demasiadas décadas. Digno de estudio, vale la pena revisar número por número, región por región, porque además yo le estimo que se tuvieron que haber gastado más de 1 billón de pesos entre el presupuesto nacional a través de los contratistas, como lo hizo el bandido de Juan Manuel Santos en segunda vuelta con los contratistas del Estado y la plata de Odebrecht, y él sigue tan campante, muerto de la risa, feliz viviendo en Ocean Drive, creo que vive en Estados Unidos en su apartamento multimillonario, y también el dinero del fusil de los grupos criminales, Mordisco, Calarcá, Comando Frontera, que ahí tienen a alias Araña en la cárcel. Debe estar asustado, hasta de pronto se vuela, ¿no? Uno de los temas que más expectativa genera entre los colombianos es cómo enfrentará el nuevo gobierno el problema de la inseguridad. Después de años en los que muchas regiones del país han sufrido el avance de grupos armados, narcotráfico, extorsión, secuestro y delincuencia común, millones de ciudadanos esperan un cambio de rumbo que permita recuperar la tranquilidad y la autoridad del Estado. La propuesta de un nuevo orden en materia de seguridad partiría de un principio fundamental. El Estado debe volver a ejercer control efectivo sobre todo el territorio nacional. Esto implicaría fortalecer las fuerzas militares y la policía, aumentar la presencia institucional en las zonas más afectadas por la violencia y recuperar corredores estratégicos que hoy son disputados por estructuras criminales. Otro de los pilares sería combatir las finanzas de las organizaciones ilegales, la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y las redes de lavado de activos. Se convertiría en una prioridad para debilitar la capacidad operativa de los grupos delincuenciales. Sin recursos, las estructuras criminales pierden capacidad de reclutamiento, armamento y expansión territorial. También se impulsaría una mayor coordinación entre inteligencia, fuerza pública, fiscalía y sistema judicial para acelerar la captura y judicialización de los responsables de delitos que afectan a la población. El objetivo sería que los criminales enfrenten consecuencias reales y que la impunidad deje de ser una constante. La seguridad ciudadana tendría igualmente un papel central. Más patrullajes, tecnología de vigilancia, fortalecimiento de la investigación criminal y acciones contra bandas dedicadas al hurto, la extorsión y el microtráfico formarían parte de una estrategia integral para devolver la confianza a los ciudadanos. La gran apuesta sería recuperar el principio de autoridad, garantizar el respeto por la ley y enviar un mensaje claro. En Colombia, la seguridad de los ciudadanos debe estar por encima de los intereses de quienes viven de la criminalidad. Para muchos colombianos, ese podría ser el primer paso hacia una nación más segura, más estable y con mayores oportunidades para todos.
Recuerden, Araña, que también le pusieron el rótulo de gestor de paz. Esta elección tiene que ser la radiografía criminal. Muy callado Iván Cepeda, con su voz siempre altiva en el Congreso de la República, señalando a sus adversarios políticos de criminales. También tenemos que recordar que todo esto que ha pasado no se puede olvidar, porque la memoria es frágil y ellos tienen la capacidad de torcer la historia. No lo permitamos. Aquí tenemos que empezar a abrir micrófonos a las personas que vivieron el fusil, así tengan que cambiarle la voz. Pero que esto quede, porque de Mario, doctor Londoño, mucho dinero y fusil, pero Dios estuvo arriba, no les alcanzó. Que no va a ser fácil el gobierno para Abelardo de la Espriella, no importa. Ya solamente la dimensión cambia, la dinámica de conciencia cambia, somos triunfadores y este triunfo no nos lo van a dejar arrebatar. Escribe el diario El Tiempo hoy, doctor Fernando, en su primera página sobre los posibles movimientos que habrá para un gobierno de Abelardo de la Espriella. Y leo, entre comillas, lo que dice la publicación del Tiempo. Entre las muchas especulaciones se ha hablado de una posible llegada al gobierno de Abelardo de la Espriella de María Fernanda Cabal, quien recién salió del Senado y del Centro Democrático. Versiones la han puesto a sonar en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, son informaciones que no han confirmado ni la campaña ni la excongresista. Usted, senadora María Fernanda, ha pensado, se ha preparado, tiene en mente un eventual llamado del del presidente electo Abelardo de la Espriella para ser parte de su gobierno? Temar, yo lo he repetido porque son muchas veces una pregunta repetida en todos los medios donde he estado presente, sobre todo este último mes. Mi deseo siempre ha sido servir, esté donde esté. Siempre he servido a un país que necesita una mano para transformarse. Si él me invita, por supuesto que lo acompaño. Si eso no se da porque dentro de su independencia considera que tiene que tener otras personas, igual, las puertas están abiertas. Yo la semana entrante, finales de esta semana, el día 27, estoy invitada por el partido Patriots de Europa, partido de los más antiguos, cumple 70 años, conformado por los partidos de la derecha europea, que además hoy agrupa toda esta fuerza entre distintos Estados miembros de la Unión Europea para contener a los progresistas socialdemócratas que acabaron con la vida de los pobladores de Europa, con una migración descontrolada, con una legalización del bandidaje, con la destrucción, como vemos en varios países, de la capacidad incluso de la fuerza pública y una connivencia, una complacencia de los jueces frente a migrantes ilegales criminales en contravía de sus propios connacionales. Ese paso que yo he dado hace muchos años de construir desde cero para Colombia la posibilidad de tener lazos con la derecha del mundo, no con la derecha cobarde, que esa no sirvió. Esa entregó los países al socialismo del siglo XXI, habiéndolos liberado, vuelvo y se los puso en bandeja. Con la verdadera derecha con convicción, con la que cuida las fronteras y protege a sus ciudadanos. Ese es mi rol, lo voy a seguir haciendo desde adentro o sin entrar al gobierno que sigue, pero quiero que siempre entiendan que yo estaré presente para ayudar a este país a enfrentar todo lo que nos espera, que no va a ser fácil, pero que vamos a salir adelante. Y llegamos al final de este análisis, pero también al comienzo de una nueva etapa que muchos colombianos observan con expectativa, esperanza y también con enormes desafíos por delante. Las declaraciones de María Fernanda Cabal dejan claro que para un amplio sector del país, la prioridad será recuperar la seguridad, fortalecer las instituciones y restablecer la autoridad del Estado en aquellos territorios donde durante años han predominado el miedo, la violencia y el control de estructuras criminales. Más allá de las diferencias políticas, hay una realidad que millones de colombianos viven todos los días: la necesidad de poder trabajar, emprender, estudiar y vivir en paz. Los retos son gigantescos: combatir el narcotráfico, enfrentar la extorsión, recuperar las carreteras, proteger a los campesinos, garantizar la inversión y devolver la confianza a los ciudadanos no será una tarea sencilla. Ningún gobierno puede lograrlo de la noche a la mañana. Sin embargo, lo que muchos esperan es que exista una dirección clara,
una voluntad firme y una estrategia coherente para enfrentar los problemas que durante años han golpeado a Colombia. Ahora comienza la hora de los resultados. Las campañas terminan, los discursos terminan y las promesas terminan. Lo que viene es la responsabilidad de gobernar y demostrar que los cambios anunciados pueden convertirse en realidades para millones de familias colombianas. La historia ha demostrado que los países avanzan cuando sus ciudadanos permanecen vigilantes, participan activamente y exigen transparencia a quienes ejercen el poder. La democracia no termina en las urnas. Por el contrario, es allí donde realmente comienza. Por eso será fundamental observar cada decisión, cada reforma y cada acción que emprenda el nuevo gobierno. Los colombianos tienen derecho a esperar resultados, pero también tienen el deber de defender las instituciones, la libertad y el futuro de la nación. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta nueva etapa que se abre para Colombia. ¿Creen que el país está entrando en un verdadero cambio de rumbo? ¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno durante sus primeros meses? Los leo con atención. Si les gustó este análisis, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video para que más personas participen en este debate. Gracias por acompañarnos una vez más. Que Dios bendiga a Colombia, que ilumine a sus gobernantes y que nos permita construir entre todos una nación más segura, más próspera y más libre. Hasta una próxima oportunidad.